Vino y placer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve mejor. Muy buenas, queridos vinonautas. Una vez más con ustedes en nuestro programa de Arte y Vino. Toda la semana deseando volverlos a ver y con ganas de agradecerles todos sus buenos comentarios, todo su seguimiento y sus buenos propósitos. Hoy estamos todos, yo creo que todos, pero principalmente yo, absolutamente felices por el programa que se presenta. Siempre digo lo mismo, siempre arranco diciendo que tengo dos personas muy importantes. Siempre una es mi productor, Pablo, al que ahora le vamos a dar la bienvenida, y siempre un invitado sorpresa, que lo dejamos para presentarlo a continuación. Pero lo primero que quiero es darle la bienvenida a mi productor, siempre conmigo, apoyándome. Dime algo, Pablo. Bueno, feliz de estar aquí, a pesar de que participo en la preparación del programa, manejamos guión, todas esas cosas, siempre hay una sorpresa, ¿no? Y hay una motivación para estar aquí. Primero, el artistazo que traes, que me emociona mucho cuando supe quién era. Y lo otro, el tema, está rompiendo con ese tema. Sí, señor, sí, señor. Sí, métele que está rompiendo. Bueno, gracias a Dios y gracias a ustedes, la aceptación que está teniendo el programa está siendo sorprendente hasta para nosotros mismos, que estamos teniendo sobre todo lo que más nos gusta, ¿no? No solamente las posibles visualizaciones, sino también las muestras de cariño tan grandes, de mensajes y cosas que estamos recibiendo en cuanto a lo interesante del tipo de artistas que estamos trayendo, el tipo de forma en que estamos enfocando las entrevistas con ellos y sobre todo el tema de meter el tema del vino y el arte mezclados. A la gente le está encantando. Hoy realmente no tenemos ningún artista. Hoy tenemos una leyenda viva de la música cubana. Estoy absolutamente feliz porque no solamente es que es una leyenda viva de la música cubana, sino que es que yo puedo decir que tengo el honor de considerarle como una especie de segundo padre, una persona muy amiga que yo quiero mucho, y a toda su familia. Y para nosotros es un honor y un placer tener aquí al maestro Osvaldo Rodríguez. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. No, igualmente yo quiero decir lo mismo. Estamos en frecuencia porque realmente en el tiempo que ya hace que nos conocemos, pues por supuesto podemos decir que reciprocamos con esa misma fuerza, ese cariño para ti, de mi parte y de parte de mi esposa también. Así que por supuesto. Ya nos conocemos, ya hemos trabajado, bueno, yo he trabajado muchas veces en clandestino. Trabajamos. Sí, claro. Y entonces nada, ahora estamos aquí en este lugar un poco para despejar algunas incógnitas de las personas que nos escuchan, y también, por supuesto, de Pablo, que también tiene sus preguntas que hacer, supongo yo, ¿no? Claro. Sí. Y nada, aquí estamos con muchísimo gusto, de verdad y de corazón. Para nosotros, si conseguimos en el día de hoy, tanto Pablo como yo, conseguimos que se conozca un poquito más acerca del maestro, no solamente en la parte que ya se le conoce desde que se hizo muy famoso y muy conocido, sino también un poquito de su vida, de sus comienzos, de todas las cosas que él tuvo que ir pasando hasta llegar a ser una persona tan famosa y tan conocida como es hoy. Nos vamos a sentir muy contentos y muy felices. Y entonces vamos a arrancar desde el principio, maestro. Vamos. A ver qué te parece. Empezamos. Nacido en Los Arabos, Matanzas, el 9 de junio de 1949. Exactamente. Ese día nací en Los Arabos. Los Arabos es un pueblo de la provincia de Matanzas, y en las afueras de ese pueblo, no todavía de lleno en el campo, pero sí en la orilla del pueblo, o sea, digamos ya en la casa de mis queridos abuelos y la casa de mi madre, pues allí fue que nací, o sea, ya, con una partera, en aquel tiempo, en aquella época, pues en el año 1949, pues la cosa fue con una partera que fue la que
me ayudó a venir. A venir al mundo, a darnos alegrías a todos. Bueno, él es músico, compositor, arreglista, guitarrista, cantante, y seguro que me dejo cosas porque es un músico excesivamente completo, es muy completo. Hay gente que piensa que usted nace con un poquito de visión en el ojo izquierdo. En el ojo izquierdo sí nací con un poquito de visión. Mi madre descubrió eso porque ella veía, cuando yo estaba en la cuna, ella veía que yo buscaba mucho el sol en la esquina pegada a la puerta donde yo estaba, la puerta que salía al exterior. Yo estaba en una cuna y entonces por ahí entraba el sol y ahí me gustaba mirar el sol. Y me quedaba siempre con eso, o sea, con mirar al sol. Lo que pasa es que, bueno, yo veía un poquito en aquella época, hoy no veo casi nada, o sea, que desde el punto de vista de clasificación soy ciego. Claro. Y claro, en aquellos tiempos, muy de niño, pues ya mi madre pudo darse cuenta que yo veía algo. Y ese algo me sirvió para muchas cosas, para diferenciar la noche del día. Aprendí a conocer los colores, yo veía los colores, no solamente los originales, sino esos colores que son los secundarios, o sea, digamos, ¿no? Y la combinación de esos colores también para que fueran los colores más ligados, o sea, ¿no? Y todo eso lo aprendí gracias también a mi abuelo que me insistió mucho en eso y me hacía ver cómo era posible que al ligar un color con el otro, pues yo obtenía otro color. Así, te lo puedo decir. Más allá de eso, la visión no me servía de mucho más. O sea, para andar, digamos, dentro de la casa, esquivar alguna obstáculos obstáculo que fuera un poquito grande. Y así más o menos, porque ya lo que era, por ejemplo, para pasar una calle solo, ya no podía tanto. O sea, yo veía las luces de los carros por la noche, pero por el día me costaba más trabajo ver un carro. Ya muy de cerca no lo veía. Claro. Y con esa condición de ciego, pues sigo de largo, a lo mejor te adelanto un poquito, que un día al llamado de un pariente nuestro de los Aravos, mi abuelo tuvo conocimiento de que en La Habana había una escuela especial para los ciegos. Sí. Y ahí, bueno, pues yo fui a parar después y lo agradezco mucho, aunque al principio hice mi pequeña reacción a la escuela porque extrañaba mucho el ambiente en el que yo estaba, un ambiente casi campestre. Para ir a la ciudad era otra cosa y me tuvieron que llevar a la escuela engañado, porque me dijeron que me iban a llevar o sea, yo estaba en La Habana en ese momento en casa de una prima de mi madre. No te voy a dar mucho camino con esto, pero bueno, estaba en casa de la prima de mi madre y el día que tenía que ir para la escuela me engañaron diciendo que me iba para los Aravos otra vez. Pero en primer lugar, yo tenía un buen concepto del tiempo. Yo sabía que para llegar a los Aravos desde La Habana había que caminar como 4 horas por la carretera. Pero mi madre pensó que yo era muy ingenuo y cuando nos bajamos a la media hora de una guagua, ya me dijo, ya llegamos a los Aravos. Y la primera respuesta mía fue, no hemos llegado a los Aravos. Empecé a caminar por la calle y sentía el pavimento. Los Aravos no había pavimento, los Aravos era todo rocoso en aquel tiempo, o sea. Y yo decía, no, y le decía a mi madre, no, porque esto no es igual que lo de los Aravos. O sea, como yo no tenía todavía el concepto de decir el suelo ni nada de eso, o sea. Sí, pero se agudiza el resto de sentidos, ¿no? Y entonces, en ese momento bajamos un escalón, ella me llama, me dice, espérate, para bajar un escalón. Y yo decía, ¿qué cosa es eso? ¿Qué cosa es un escalón? No, eso no lo hay en los Aravos. No, ya, me tuvo que decir, mira, sí, vamos para la escuela, pero mira, en esa escuela tú vas a aprender, qué sé yo. Yo tenía escasamente 5 años.
Ahora vamos a llegar a eso, maestro. Quiero, antes de llegar ahí, que voy rápido, Sí. quiero en una cosa que yo no sé si es verdad, preparándome todo esto bien, porque Sí. precisamente nosotros somos tan amigos que no quería dejarme cosas de la infancia. Es verdad que empiezan a notar en la casa que usted jugaba con latas y con vasitos de cristal para ver si los sacaba música. Sí. Porque yo normalmente suelo preguntarle a los artistas que de dónde proviene, o sea, si tienen algún familiar que les inculcara la parte musical, pero yo investigando por usted lo que me sale es eso. Eso viene de una combinación. El oído mío era un oído exquisito. Siempre ha sido un oído bastante fino para que se me graben las cosas, o sea, para escuchar las cosas. Y yo a través del oído, pues, yo diferenciaba mucho la vida en el campo. Los sonidos del campo a mí me llamaban la atención. Los sonidos en la noche de los grillos sonando, o de un perro ladrando desde lejos, o los gallos cantando en la madrugada, o el tren que pasaba cerca de la casa. Pues yo escuchaba esos sonidos y yo era capaz de reproducir esos sonidos vamos a decir, en el registro, en el tono donde se estaba produciendo el sonido. Venía el tren que venía, no sé, de Villa Clara para acá, y el tren venía pitando, el pito del tren venía, el Gascar venía caminando, y yo decía, o sea, lo decía en la misma nota. En la misma nota. O sea, en el mismo registro, y así, con los sonidos, con todos los sonidos, era igual. Entonces, yendo a las latas, yo... Y cristal. Ya yo escuchaba, sí, primero en las latas yo escuchaba, o sea, yo oía desde lejos, yo oía las canciones, yo conocía las canciones Manicero. Y a mí se me ocurrió un día, con 4 años, 4 o 5 años. Usted era muy pequeño. Sí, se me ocurrió un día, con las latas, tratar de reproducir lo que le llamamos nosotros el estribillo del Manicero, que era el pam, pam, tan, 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 tan. Bueno, pues yo logré con 4 latas, o sea, afinándolas, dándole golpes en el suelo, aprendí a diferenciar, o sea, le busqué la diferencia entre una lata y la otra, los sonidos, o sea, y entonces, por ejemplo, para acá yo ponía los agudos, la más aguda, y para acá ponía la más grave, y hacía esto en el suelo, pam, 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 tan, 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 tan. Tan, 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 tan. O sea, con 4 años. Con 4 años. Wow. Pero lo hacía no diciendo tan, 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 sino las latas en el suelo. Ajá. Con las latas en el suelo. Primero, a ellos les costó trabajo, porque en la familia cercana no había nadie con artista. Con actitud musical, no había nadie. Y claro, veían que yo tomaba esas latas del basurero. Y entonces... cuando yo venía con esas latas venían llenas de tiznes, o sea, de tiznadas, herrumbrientas, como decían allá también en los araos. Y entonces con esas latas sucias, yo entraba a la casa y buscando, aprovechando que el piso, que de ahí tenía un piso de losa y no era de tierra, pues para que el sonido se escuchara más fuerte, poder definir bien y lo que hacía también era ensuciar, o sea, el piso que ya habían limpiado. Ellos, o sea, la familia, mis tías y eso, cogían las latas esas y las tiraban en el basurero otra vez. Pero ellos se dieron cuenta de que cómo era posible que una persona que no veía prácticamente nada podía rescatar de ese basurero. Otra vez las latas. Había un ceremil de latas tiradas en él. Esas mismas latas que yo mismo había afinado. Wow. Eso yo lo hacía. Qué barbaridad. Lo hice más de una vez, ya cuando mi madre vio eso también, que yo era capaz de eso, pues entonces, y entrando a la escuela, ya ella me consiguió una armónica, bueno, vamos a decir, casi que de juguete, no era profesional, tenía cuando más 1,5 octavas o algo así, no tenía mucho. Pero bueno, el sonido me llamó la atención, y me gustaba mucho el sonido de la armónica. Y yo solo ya empezaba a sacar, a pesar de lo limitado que era esa armónica, que me podía producir 2 tonalidades, cuando soplaba hacia afuera y cuando hacia adentro.
Entonces, claro, era solamente el cambio de sonidos de esas notas. No tenía muchos recursos y sin embargo yo hacía todo lo que yo podía. Yo sacaba melodías de moda en aquella época porque yo oía desde lejos la música. Me gustaba mucho la música mexicana, también la música cubana de aquellos tiempos, música caribeña que se escuchaba mucho en Cuba, esa música variada en aquellos años también. Pues bueno, así fui, vagando como pude, con la armónica al principio, que fue mi primer instrumento ya, vamos a decir, serio, que mi madre me la compraba. En aquellos tiempos ella me buscaba primero la más barata, después ya cuando ella veía que yo tenía, me buscaba una un poco mejor. Pero bueno, así empezó mi vida con la armónica. Pero yo seguí con el interés ya yo reproducía los sonidos y seguía con el interés de cantar, o sea, de cantar. Yo ya cantaba las canciones que se escuchaban en la radio y las cantaba en mi tono, porque en el tono en el que se producían esas voces era imposible para mí, porque eran voces de hombre y de mujer, o sea, claro. Yo tenía mi voz de niño, voz de pito, como decimos nosotros. Ajá. Y entonces, claro, yo sabía que estaba cantando en otro sonido, pero bueno, así me identifiqué con la música, las canciones, me aprendí de las letras de las canciones, claro, y demás. Y yo solo tenía mi mundo, hasta que formó parte de mi vida el mundo de la radio, cambiando las emisoras de radio, del radio, o sea, en el radio, cambiando las emisoras para escuchar la música que yo quería escuchar. Y así me familiaricé con el radio, también fue un gran juguete para mí. Pues a través de eso pude hacer muchas cosas. Y hasta que pude, jugando con el radio, hacer una canción. O sea, hablando de que era una canción nueva que se iba a escuchar por la radio y era un pedazo de una canción mía. Así hice yo una canción vamos a decir que sin instrumentos, solamente cambiando el radio. Yo no dominaba a plenitud ningún instrumento. Pero sí tenía la melodía y la música en la cabeza y la reproducía. Pero eso desde chiquitito, bien chiquitito. Lo que pasa es que luego con 10 años, en La Habana ya entra en la Fundación Cultural para Manuel Varona Suárez. Yo llegué a los 5 años a esa escuela. Ok. Pero los primeros años estaba haciendo lo que le llamaban el primaria. pre-kindergarten. Primaria, ¿no? Después sí, pre-kindergarten, kindergarten, preparatorio, y después primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y hasta el sexto grado que pude estudiar en esa escuela. Pero, como bien tú dices, cuando yo tenía ya casi 10 años, en esa escuela había el interés de traer una profesora de guitarra y le preguntaron a los profesores de música que habían en la escuela, de música, que eran en aquellos tiempos, o nada más que oír música, no te enseñaban mucho más que eso. Preguntaban cuáles tenían condiciones para hacerlo, y yo mismo dije, yo quiero aprender a tocar guitarra. Y efectivamente pude aprender a tocar la guitarra. Ese sí ya fue un instrumento más serio para mí. Ya yo había pasado no solamente por la armónica sencilla, sino también había pasado ya por el xilófono y demás. Y ya eso para mí, como decir, era ya muy limitado. Y como bien tú decías, yo sacaba música de los vasos de cristal, de los de aluminio, de cualquier cosa que tú quieras que ver. O sea, yo sacaba la musicalidad, o sea, yo incluso aprendí a ponerle la mano encima al vaso, y en la medida que iba aflojando o tú sabes, quitando así la mano, con la otra mano iba tocando y iba cambiando el sonido. Eso todavía bueno, y todavía lo hace, porque yo todavía yo lo he visto hacerlo. Pero lo bueno, ahí también, maestro, pasan varias cosas. Estudia solfeo, estudia teoría. Ahí la profesora esa de la que usted habla era Débora Cabrera, ¿verdad? Débora Cabrera, de guitarra. De guitarra. Y que con ella sobre todo aprende usted los clásicos, ¿no? O sea, aprende la guitarra, pero principalmente los clásicos. Sí, música clásica, música de, vamos a decir, de
bueno, de diferentes autores clásicos. Ok. Pero luego hay Música de concierto. Y entonces, luego hay un suceso que me encantó, Sí. que estaba lloviendo. Disculpa que le interrumpa, Sí. porque me llama la atención que dice que le regalan una guitarra y los fines de semana usted iba a una barbería ajá, sí. y que había un barbero que con el que usted tocaba la guitarra, que le enseñó algunas cositas, que le enseñó guaracha, son, Sí, sí, sí. Guapango. El barbero me enseñó la música de calle. Porque en la escuela lo que se daba era música de concierto, o sea, más bien, ¿no? O sea, digamos, clásica. piezas clásicas de Guyún, profesor, se hacía de diferentes, se hacían estos preludios y demás, yo los tocaba. Pero bueno, yo era regular en eso. Había gente que lo hacía mejor que yo, porque le gustaba la música clásica. Pero a mí, yo tenía el bichito de lo popular también adentro. Y entonces ahí sí, como yo oía radio y esas cosas, me gustaba llegar a ese mundo. Y entonces, claro, cuando mi madre me compró una guitarra, ella me compró una guitarra, la guitarra que pudo conseguirme en esos tiempos, tenía cuerdas de acero. Y sin embargo, la guitarra con la que yo estudiaba en la escuela era una guitarra de cuerdas de nylon, porque la profesora entendía que para el estudio de música clásica había que usar el nylon, que era más cómodo para los dedos, o sea. Y claro, mi madre consigue una guitarra con cuerdas de acero, pero ahí me gustaba mucho el sonido del acero, me encantaba el sonido del acero, hasta el punto de que en la actualidad todavía ese es el tipo de guitarra que más me gusta, a pesar de todo, ¿no? De la utilidad que tenga la música, claro, es de esto, la música tocada con cuerdas de nylon. Uh-huh. Pero es con esa guitarra, bueno, pues los fines de semana, cuando mi madre me sacaba de la escuela, que iba allá a pasarme el fin de semana, yo iba a la barbería y ahí conocí al barbero principal que me enseñó la manera de tocar la guaracha, de tocar la Guaracha, el son, el guapango. Sí, guapango. Y dice a rayar, también sí, a rayar. Sí, a rayar. Entonces, todo eso yo lo hacía gracias al aprendizaje. O sea, él tocaba y yo, o sea, él me llevaba un poco la mano, pero yo mismo producía los sonidos. O sea, yo mismo, con los dedos. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues aprendí eso que me ayudó muchísimo. O sea, porque era lo que más me gustaba ya en esos momentos. Uh-huh. Además, estaba en correspondencia con lo que yo escuchaba y ya yo sacaba hasta las tonalidades de las canciones que me gustaban a mí. Yo las podía escuchar, o sea, las podía sacar yo mismo, o sea, sin necesidad de ayuda, Uh-huh. gracias al oído. Y a que conocía ya los acordes, conocía algunos acordes, él me enseñó también, pero más bien me enseñó un poco a trabajar bien en la mano derecha. Uh-huh. Pero eso era lo que me faltaba. Y ya yo a partir de ahí, pues yo he creado hasta mi modo de tocar la guitarra. Así mismo. Así que es lo que te puedo decir. No sé. Ahora ya nos vamos a saltar y ya empieza la esencia de lo que ya la gente empieza a conocer. Ya con 20 años, en 1966, funda en la Abel Santa María el Cuarteto de Voces del Trópico. En realidad, no era con 20 años, era con 16. show. O sea, 16 a 17 años ya se funda el Cuarteto de Voces del Trópico. Antes ya yo había participado en coros de la escuela, por mi inquietud musical y eso, pero habíamos hecho ya hasta un proyecto de un cuarteto, pero que no llegó a ninguna parte. Entonces, pero con los alumnos, yo tenía varios alumnos que estaban conmigo en la misma aula, que tenían también inquietudes musicales, y con esos 3 alumnos más yo, que por supuesto me cuento como el último, hicimos el Cuarteto de Voces del Trópico, que bien tú hablas, pero ese fue ya en los finales del comienzo del 7º grado de la escuela. Uh-huh. Y ahí fue precisamente en el año 1966 Uh-huh. que yo empecé con ese cuarteto
empecé, y era el director de ese cuarteto, o sea, yo hacía los arreglos vocales, sin tener todavía ese gran conocimiento musical. Ya tenía conocimientos, pero no tanto como para hacer los arreglos, o sea, los arreglos vocales que se hacían en el grupo. Y bueno, ahí, bueno, pues con ellos, con Bertica, Amelia, Leonardo, que era la otra voz, y yo, creamos entonces lo que fuera el Cuarteto Voces del Trópico. Y nos presentamos precisamente en una actividad que hubo en la escuela secundaria, donde juntos estudiábamos, y nos presentamos un poco para, vamos a decir, para participar en esa escuela, en ese acto, de alguna manera, bueno, vamos a decir, por el interés de uno de los alumnos de la escuela esa, que ya eran personas videntes y eso en esa escuela. Y entonces ahí empezamos a enseñarles a ellos, o sea, lo que hacíamos. Y entonces nos dijeron, bueno, para que te presentes en esta actividad que hay para el fin de curso. Y ahí nos presentamos con el cuarteto. Y ese fue el debut del Cuarteto Voces del Trópico, antes de ser profesionales. Después de ese mismo año, ya en el mes de julio, ya finalizando el mes de julio, a mediados del mes de julio, fue que debutamos en un programa musical, cómico musical que había en Cuba, que se llamaba Fiesta a las 9. Y allí, salimos un día del mes de julio por primera vez. A partir de ese momento, ya, bueno, previamente habíamos ido a un lugar de audición donde oían a los proyectos musicales y eso, en una oficina que había de artes y espectáculos. Pero bueno, ellos nos escucharon, nos aplaudieron y todo, pero bueno, nos quedamos ahí, o sea, por lo menos. Pero después de eso fue entonces que ya nos dieron autorización para trabajar. Qué bueno. Vaya, después de eso. Maestro, vamos porque el problema que tenemos es siempre en la televisión, el tema del tiempo. Justamente nos quedan unos segunditos. Lo estamos dejando, no se vayan porque lo estamos dejando en el mejor momento. Lo siguiente es la creación del famoso grupo 5U4. Ya prácticamente ahí ya saltamos casi a eso. La mejor parte de la entrevista de Osvaldo viene ahora, así que no se muevan de ahí, que vamos a disfrutar lo que nos queda, que es mucho. Sí, y que además nos sigan en todas nuestras plataformas, en Roku TV, en Fight TV, en Euforia, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y que le den a la campanita, ¿eh? Vino y placer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve mejor.